Bienvenidos nuevamente al podcast Visión Inteligente de Negocios, el podcast especializado en emprendedurismo, innovación y modelos de negocio. Yo soy Max Villanueva y en los primeros episodios de esta 10ª temporada, el segundo para ser exacto, estoy muy contento de que me acompañe a la distancia, aunque ahora está en la Ciudad de México. Me acompaña hoy mi invitada Greta Tilán, ella es una emprendedora cubana. Tuvimos la buena fortuna de coincidir a la distancia en su paseo y en sus actividades de negocios por México. Así que estoy bastante agradecido contigo, Greta, por este espacio. Bienvenida y espero que disfrutes mucho esta entrevista. Ay, muchísimas gracias. Yo más que feliz y emocionada de poder estar aquí y compartir mis experiencias. México ha sido un sueño realmente porque me ha encantado y lo he disfrutado muchísimo. Así que gracias por la invitación. Gracias, Greta. Hoy hablaremos precisamente de su emprendimiento que lleva por nombre Tilán, como pueden verlo en su apellido paterno. Pero brevemente, de acuerdo a la información que dispongo, Greta, tú estudiaste en la Universidad de La Habana. ¿Estudiaste Sí. filosofía o por ahí no sé si es correcto, verdad? Sí. Estudié filosofía en la Universidad de La Habana. En Cuba, bueno, se seleccionan las carreras diferentes y pues esa fue, digamos que la que me llevó, pero es la que escogería de nuevo 1000 veces. La filosofía no sirve para comer, pero es maravillosa. Y precisamente, bueno, a pesar de este perfil, tuviste también una trayectoria profesional muy diversa. Estuviste como redactora y fotógrafa en un medio digital que se llama Cuba. También reportera ahí. Y Sí, es también, y también yo estuviste. era estudiante de hecho todavía cuando trabajé en Yamacuba, sí. Bueno, desarrollaste esas habilidades de comunicación que yo creo que te han sido muy útiles en lo que estás haciendo ahora también. Sí. Y además, en el Instituto Cubano de Radio y Televisión, tuviste también un paso ahí laboral importante, donde creo que tu función principal era un poco el diseño de imagen, diseño de efectos digitales en imagen y en video. Y no sé, Greta, desconozco un poco el contexto, pero me imagino que esta actividad en el Instituto Cubano de Radio y Televisión, para ti era una posición que te permitía, pues en cierto sentido, un desarrollo profesional más o menos cómodo. No sé si me equivoco por ahí. Sí, los trabajos en Cuba son complicados, no tenemos los salarios para nada altos, pero sí fue importantísimo para mí porque aprendí muchísimo y era en ese momento mi objetivo. A mí me encanta la fotografía, me gusta mucho el audiovisual y entonces en ese espacio aprendí mucho y pude desarrollar muchísimas habilidades comunicacionales, habilidades de estar, bueno, detrás de cámara y ver cómo funcionan las cosas. Entonces, sí, ese año que estuve, año y medio en el ICRT, por las siglas, fue muy importante para mí, lo disfruté, además mis compañeros eran geniales, sí. Y a la par de esta formación, Greta, surge una inquietud que da como resultado tu emprendimiento, que es Tilán. Está más o menos la fecha de inicio como tal en el año 2017, pero creo que este sueño de presentar a Tilán, de formar esta empresa, pues surge mucho antes, más o menos por ahí del año 2016. La Greta de aquellos tiempos era una Greta que estaba inquieta, veía la naturaleza que hay en Cuba, que imagino ser hermosa, al menos por las referencias que tengo en videos, y nacía esta posibilidad de tomar a la naturaleza, a un medio ambiente rico en recursos y darle un vuelco como un emprendimiento. ¿Cómo llegas a esta distancia de estudiar filosofía, tener una formación en comunicación y al final tu emprendimiento, pues orientarlo? Ya vamos a explicar a detalle de qué trata, pero está sumamente vinculado con la naturaleza. ¿Cómo fue ese amor que surge, Greta? Porque sin duda es un amor muy fuerte, porque ya nos irás contando cómo te abriste camino. No fue nada sencillo. Sí. Primero estoy súper impresionada de toda la información que tienes, pero sí. A ver, yo siempre tuve un amor muy especial por la naturaleza desde que era niña, o sea, hablaba con las plantas, creía que me comunicaba con ellas, entonces para mí fue sensacional. Y aprendí a hacer aceite de coco en el campo con los guajiros de Calimete, yo soy de Calimete, Matanzas, y entonces, estando en la universidad había estado
trabajando freelance, que fue este trabajo con Yamaguwa. Había hecho algunas cosas de mecanografía también, pero quería tener algo propio, algo que me permitiera no seguir corriendo con todos mis estudios. O sea, no porque tuviera que pagarle, porque en Cuba la educación es gratuita, pero uno tiene otras necesidades, ¿no? Entonces, ya lo que hice fue comenzar a vender aceite de coco a través de una plataforma en Cuba que se llama Rebolico. Y pues las personas me empezaron a llamar, eso fue algo que yo no me esperaba y así fue como comencé a vender aceite de coco. Y pues después ese mundo me atrapó, me enamoró. Cuando yo vi que de la masa de coco salía aceite, el que siempre había tenido en la cocina, que no sabía cómo se hacía, pues entonces quise hacer aceite de todo. Y ahí fue que empezó toda la historia de Tilán. Conmigo vendiendo aceite de coco, que al principio no fue, o sea, no siempre se llamó Tilán. Encontrar el nombre fue un problema, ¿no? Pero al final mis amistades siempre me han ayudado mucho, desde incluso el diseño, que fue un regalo de una amiga excelente diseñadora, que fue la que hizo toda la imagen de Tilán, hasta mis amistades ayudándome en la producción, y yo cortando con un machete en el campo, y yendo a buscarlo a monte, o sea, fue todo un proceso inicial que cuando miro hacia atrás digo, wow, sí, sí has hecho mucho, ¿no? Sí has avanzado bastante, pero llevar un emprendimiento siempre es complicado, siempre trae muchos retos, pero sobre todo crecimiento. Iremos hablando mucho de estos obstáculos que has enfrentado, Greta, y literalmente tú, con tus propias manos, machete en mano, hacías todo el proceso de la obtención de estos aceites, que bueno, después fueron cambiando a muchas otras variantes de productos. Pero para poder entrar un poco más a detalle ya en el emprendimiento, ¿cómo definirías tú a Tilán, Greta? Para que la gente conozca qué es Tilán, ¿cómo Sí. lo podrías definir desde tu óptica como empresario? Tilán es una empresa que nace de la pasión, pero Tilán es más que una empresa para mí, es una forma también que encontré de hacer algo desde el punto de vista social. Yo desde niña siempre había querido como hacer algo relacionado con la naturaleza, ayudar en esta crisis medioambiental en la que todos estamos, y nunca había encontrado la forma. Y Tilán también me permitió colaborar y encontrar cómo influir positivamente en la vida de personas con menos posibilidades, ¿no? Entonces, Tilán es una empresa dedicada a la producción de aceites vegetales y derivados con un modelo de negocio circular. O sea, trabajamos la economía circular, que creo que es un modelo que puede ser muy funcional en Cuba. Yo estoy muy concentrada ahora mismo en crear un ecosistema basado en la economía circular que permita conexiones con las personas del campo en áreas rurales que de hecho tienen muchísimas menos posibilidades, conectarla con empresas, sobre todo en La Habana, que es donde las empresas están más desarrolladas, las pymes, ¿no? Y entonces de esa manera crear un ecosistema en que todos nos ayudemos, ¿no? Y nos relacionemos. Entonces, Tilán es esta empresa que produce también cosméticos, es esta empresa que produce aceites comestibles, todos nuestros productos son basados en aceites, por supuesto, pero es la empresa también que busca beneficiar al campesino, es la empresa que busca hacer un intercambio social en donde la mujer se vea beneficiada, donde la mujer negra también se vea beneficiada y que busca tener un impacto social importante que ayude en cierta medida, ¿no? Hasta donde somos una empresa pequeña al final, pero hasta donde nos sea posible tener una incidencia social positiva. Y este camino, Greta, he tenido la oportunidad a lo largo de ya casi 3 años en este podcast de coincidir con muchas personas de Latinoamérica. Además de los obstáculos tradicionales que tiene el emprendedor en todas partes, y me imagino también en países muy desarrollados, siempre habrá obstáculos. Hay toda una historia que nos va dando una idea y me gustaría que la fuéramos repasando juntos, porque nos habla, sobre todo para quienes tienen el deseo de emprender y nos escuchan, o para quienes en este momento están transitando por problemas en sus emprendimientos, esta idea de obtener los aceites, de ya traducirlo en una empresa,
también fue bastante complicada. Hasta el momento creo que tu mercado principal es tu propio país, es Cuba, pero te fuiste enfrentando a diferentes retos. Creo que en algún momento te diste cuenta que la pasión por emprender estaba en ti, te agradaba, y creo que el dolor en las manos, todo el esfuerzo físico que hacías pasaba en un segundo término porque tú querías desarrollar este negocio y fuiste aprendiendo sobre la marcha muchas cosas que, como por tu formación tal vez en ese momento, no eran parte natural de ti. O sea, aprender a ser un buen emprendedor. Y hay muchas anécdotas de las cuales también yo tomé nota, porque aunque no lo creas, Greta, hay mucha información tuya en internet. No sé si te has dado el tiempo de verla, pero algunas de las anécdotas de las que tomaba nota es que, por ejemplo, empezaste a experimentar. Teniendo el aceite, pues voy por unos frascos para poderlo almacenar. Y en ese momento tú vendías los frascos así, literalmente como te los recibías, los vendías, no había una ¿Dónde imagen está empresarial. eso? Y esto a tu mercado, pues, le traía desconfianza seguramente. No sé cómo fue abrirte estos primeros pasos. ¿Ibas tú ofreciendo estos productos a domicilio? ¿Cómo fue ese primer acercamiento con tus clientes, Greta? ¿Y qué fuiste aprendiendo además? Mira, yo cuando comencé no sabía qué cosa era emprender. Y emprender es darla toda todos los días, muy fuerte, es algo bastante fuerte, hay que dedicarle mucho tiempo. Entonces, sí, al inicio yo no tenía etiqueta, no tenía una marca, solo tenía un producto. Y esa es la diferencia cuando uno está empezando, cuando ya sigues avanzando y cómo vas creciendo, ¿no? Por el camino. Entonces, en ese inicio, pues nosotros vendíamos el aceite de coco en un frasco, que en Cuba ese frasco es el mismo que se vende en las farmacias. Entonces, tuve no muchas experiencias, pero sí unas 3, 4 experiencias donde llegaba con el producto donde estaba la persona y me decía, pero esto es un frasco de farmacia, como, ¿esto qué cosa es? Esto no es lo que yo pedí. A mí no me dijeron que esto era así. Yo, pero mire, señora, sí, porque además lo vendía yo misma de puerta en puerta cuando la gente lo solicitaba, ¿no? Entonces, no, usted lo ve así, pero es un buen producto. Recuerdo que en una ocasión una mujer, nunca se me va a olvidar, me dijo, yo lo voy a comprar porque ya viniste hasta aquí y yo lo ordené, pero esto yo no lo voy a usar. Pero siempre, o no siempre, con esa señora no supe más de ella, pero la mayoría de las otras personas cuando probaban el producto sentían que era muy bueno. Incluso me siento muy bendecida de que eso fue hace ya unos 7 años y muchas de esas personas que compraban el producto cuando no tenía etiqueta todavía hoy son mis clientes. Y muchas me escriben como les agrada, como se sienten orgullosos de verme como he crecido desde ese momento hasta ahora y a mí más de que ellos sigan conmigo, ¿no? Entonces, creo que cuando uno emprende, siempre tiene un anhelo, siempre tiene un sueño, y eso se refleja en lo que uno vende. Eso se refleja en el servicio que se oferta, en el producto que se crea, y eso te ayuda porque hace que tu producto sea diferente. Yo creo que el emprendedor, su negocio se parece mucho a sí mismo, ¿no? Yo pienso que Dylan se parece mucho a mí y que tiene muchos conceptos, tiene muchos ideales que son mis propios ideales. Y entonces eso lo hace especial porque también lo hace único como cada persona es única, ¿no? Y eso enamora a las personas y hace ver que tu producto es diferente. Y a mí me ha enseñado muchísimo. Luego, a raíz de todas esas experiencias, entendí que tenía que crear una marca, entendí que tenía que hacer una etiqueta, tenía que cambiarlo, porque por muy bueno que sea tu producto, si no cumple los estándares o es capaz de competir en el mercado, pues entonces no se va a abrir cabida. Y ahí fui aprendiendo. Pero fue muy duro, ¿eh? Fue muy duro en todos los sentidos, primero porque yo no tenía noción de lo que es una empresa, no sabía qué cosa, no tenía noción de nada de economía, o actualmente estoy haciendo una maestría en esto mismo, o sea, en administración de empresas, en la Facultad de Economía de la Universidad de La Habana, precisamente porque mi anhelo de perfeccionar lo que hacía, incluso de mi propio conocimiento de cómo dirigir una empresa, me llevó a eso, ¿no? Y eso realmente ha sido muy beneficioso para mí. Y bueno, estos son algunos de los retos
iniciales, Greta, ya nos has comentado, fuiste pues buscando seguramente información, cosas que te pudieran ser útiles, pero hay también muchas otras historias de cuesta arriba, algo que todavía también no sé si ha cambiado, al menos cuando tuve la oportunidad de leer la información que había disponible, otra de las historias que cuentas respecto a lo complejo que fue iniciar este negocio fue el papel de la mujer en cómo es percibida como empresaria, o Sí. cuál es el rol que muchas personas o muchos hombres perciben de una mujer en tu entorno, en tu país. Y esto también fue un reto adicional porque incluso creo que tienes una anécdota donde mucha gente te decía, bueno, está muy bien lo que me dices, pero mejor trae a tu marido para que con él hagamos Ay, sí. lo que tiene la formalización de esto. Entonces creo que eso es Pero, algo bastante fuerte, ¿no? sí, sí, sí. ¿Cómo está esta situación ahora? ¿Cómo la viviste tú en ese tiempo? Ujú. Es que, ¿dónde está toda esa información? Sí, realmente, por ejemplo, yo soy de Calimete y Calimete es un pueblo de campo. En los pueblos de campo el machismo suele ser mucho más pronunciado y me sucedió que yo en ese momento, uno siempre experimenta, el emprendimiento va cambiando, como la vida cambia, como los planes cambian, así cambia el emprendimiento. Y en ese momento yo tenía la idea de desarrollar, o sea, en Cuba las tierras se dan usufructo, o sea, tú puedes obtener tierras gratuitamente, lo que debes ponerlas a producir. Entonces yo tenía la idea de encontrar un terreno para hacer la siembra de algunas semillas, o sea, plantas de semillas oleaginosas que yo necesitaba. Y pues entonces empecé a averiguar cómo podía hacer el proceso. Y entonces me dijeron, bueno, ve aquí a casa de este guajiro aquí que tiene muchas tierras y vas a ver indicarte. Y cuando llegué ahí, él ni siquiera habló conmigo. Me dijo, no, mira, mi mamá te va a explicar. Y la mamá fue la que habló conmigo más y me dice, pero dile a tu marido que, que vaya para que haga ese proceso. Y yo así como las tierras, primero yo no tengo marido y segundo las tierras son para mí. Y a pesar de que yo le dije eso, me volvió a repetir lo mismo al final de la conversación. O sea, es como que muchas veces incluso la propia mentalidad de la mujer por el ambiente donde se encuentra, en estos lugares, por ejemplo, no saben, no tienen idea de lo discriminatorias que son consigo mismas. Entonces, esos pasos son complicados. Me pasó también con un herrero quería yo hacer una máquina y no me atendía correctamente. Y yo le pedí a uno, bueno, mi ex novio ahora que estaba conmigo en ese momento, que nos llevamos muy bien y me ayudó muchísimo, que fuera a hablar con él, porque las cosas no estaban saliendo bien. Y pues un día yo me molesté, ya fue como, ya. Fui y le dije, mira, yo soy la que te va a pagar, el emprendimiento es mío, entonces yo necesito que tú me atiendas. Y a mí me encanta todo lo que se está haciendo actualmente para apoyar a la mujer, el liderazgo de la mujer, para darle visibilidad a la mujer, tanto en el área científica como en el área académica, como en el emprendimiento, sobre todo, me encanta. Pero hay mucho trabajo por hacer todavía. Y yo pienso que el trabajo, además del empoderamiento femenino, pienso que también debe estar muy indicado o muy orientado hacia trabajar la conciencia, trabajar cómo pensamos, cómo vemos, por qué no vemos a la mujer como igual y por qué si yo trabajo y mi pareja trabaja, por ejemplo, porque eso yo supuestamente la que debe cocinar o hacer ciertas cosas. No, eso está cambiando, pero hay muchísimo que hacer. Por ejemplo, aquí en México me he encontrado bastante de eso y creo que sí, que son retos que una tiene como mujer que no deberían ser porque debe ser diferente solo por el hecho de que yo soy mujer, si mi capacidad intelectual, mi capacidad de crear es tan buena o igual que la de cualquier hombre. Entonces nos damos cuenta de lo injusta que ha sido la sociedad a lo largo de la historia, pero hay que trabajar en eso y creo que lo estamos haciendo, ¿no? Eso es lo importante. Y estos retos, Greta, que seguramente espero mucha gente se identifique
y pueda tomar este modelo de vida y de emprendimiento que tienes tú, tiene otro matiz especial. Yo me ponía a pensar en días pasados, cuando estuvimos platicando antes de la entrevista, y no quise dejar pasar la oportunidad de preguntarte esto directamente a ti, que tú lo vives y que también tienes experiencias al respecto. A veces cuando pensamos iniciar un modelo de negocios, un emprendimiento, pues damos por sentado muchas cosas. Sabemos que por ahí hay algún apoyo gubernamental, sabemos que hay herramientas que podemos obtener de acuerdo a cada país, al desarrollo de cada país. He tenido la oportunidad de platicar con algunos emprendedores de Chile, de Argentina, del propio México, y muchos de ellos coinciden en haber aprovechado algunos recursos, algunos apoyos que tienen, porque su propio ecosistema como país ha permitido el crecimiento de estas iniciativas, como que la visión ha permitido que tengan esas herramientas. Pero ¿cómo ha sido en Cuba para ti el desarrollo de ese modelo? En realidad el ecosistema emprendedor de Cuba, a veces para muchos que no lo conocemos, sigue siendo un misterio. ¿Qué tan accesible ha sido para ti que a través de estas instituciones, si es que las hay, de algunos fondos, hayas podido consolidar un negocio, o también ha sido difícil para ti precisamente porque el ecosistema aún está en desarrollo, o es complejo acceder a muchos de los apoyos que pudieran haber? Es complejo en muchísimos sentidos. Es complejo desde el punto de vista de la construcción o el sistema que el país desarrolla, que el país tiene. Es complejo desde el punto de vista de el acceso a materias primas, el acceso a recursos, y es complejo desde el punto de vista de acceso financiero. Yo no puedo explicar acá qué tan complejo es, porque es en serio muy complejo. Cuba tiene un sistema, como ya sabemos, completamente diferente al resto del mundo, y recién, solamente hace 2 años, nos abrimos a las empresas privadas. O sea, desde 1959 hasta la fecha quiero decir, hasta hace 2 años, Cuba no permitía, o sea, en Cuba no existía la empresa privada. Y creo que habernos abierto a esa posibilidad ha sido algo positivo en cierta medida para el país. Pero hay muchísimas cosas que hay que trabajar, hay muchísimas cosas que desde el punto de vista normativo, desde el punto de vista gubernamental, hay que consolidar todavía para que podamos hacer las cosas mejores, ¿no? Entonces no hay mucho acceso a nada realmente, y no es que tú tampoco puedas, o sea, hay muchas implicaciones para poder, por ejemplo, pedir préstamos, para poder incluso acceder a ciertos financiamientos. Entonces yo diría que desde ese punto de vista hay más posibilidades de conseguirlo o de obtenerlo desde el exterior. O sea, por convocatorias internacionales, por programas internacionales, por programas de la ONU, de la FAO. Hay muchas más posibilidades en ese sentido que obtenerlo dentro de Cuba, ¿no? Y en Cuba ahora mismo hay una crisis extrema. Actualmente tenemos 3 monedas. El bloqueo no puedo dejar de pasar, que es el aislamiento, bueno, el bloqueo económico que nos tienen impuestos desde hace tanto tiempo también es un factor importante en todo el proceso, que a pesar de que le han echado las culpas todo el tiempo al bloqueo, es algo real que existe, pero desde nosotros los cubanos, o sea, el gobierno podría hacer muchas más cosas que no está haciendo, pero pienso que también quizás paso a paso sea posible, no lo sé. Actualmente tenemos una crisis financiera, económica, social tremendísima en Cuba. Por ejemplo, un problema que estamos enfrentando los emprendedores es que se nos van los trabajadores porque la gente migra. Hay un problema de migración extremo, grandísimo actualmente. Tenemos el gobierno un intento de dejar una sola moneda, por una tenemos 3 ahora. Quitaron el CUC, antiguamente el CUC, que era la divisa en Cuba, y eso ha creado se dolarizó el mercado y ha creado, pues, terrible
porque todo está muy, muy caro, es muy difícil de conseguir. Nosotros exportamos más del 90% de las cosas que consumimos y las importamos. O sea, Cuba es un país fundamentalmente importador, que yo pienso, a mi modo de ver, que no invierte en su infraestructura, que no invierte en sus diferentes áreas, por ejemplo, la agricultura. No, pienso que no se le invierte suficientes recursos, que no se le invierte casi nada. Y pues creo que también tenemos muchas deudas con otros países. Entonces, básicamente hay un problema muy grande. Sí, está ya la empresa privada existe, pero no existe la forma en que podamos desarrollarnos mejor, ¿no? Todavía no estamos bien abiertos a eso. Y creo que va siendo, pero todavía no es. Entonces, sí, Cuba es un tema muy complejo. Podríamos hablar muchísimo sobre los aspectos económicos, las decisiones económicas, sociales y políticas que toma el país, que no siempre son las mejores, pero ahí vamos. Y sin embargo, Greta, así como tú, me imagino que en este camino de emprendedor has encontrado también mucha gente apasionada en tu país que está tratando de buscar herramientas, innovar, a pesar de lo complejo del panorama, están buscando alternativas. A veces emprendedores de otras latitudes que nos escuchan, damos por sentado muchas cosas. Creo que la charla contigo, Greta, nos debe de motivar en el mensaje en el que a veces creo que lo que has podido ver en tus viajes, porque sé también que has tenido la oportunidad de viajar fuera de tu país en varias ocasiones, me imagino que es una visión cuando tú conoces esta realidad en otros lugares, a veces encuentras cosas que son muy similares en Cuba, pero también te das cuenta de las oportunidades que hay en cada país que visitas y dices, bueno, ¿qué hiciera los emprendimientos de mi país con estas oportunidades que tienen en esta región y que a veces no son tan bien aprovechadas por nosotros? Simplemente el Internet, creo que también es otro tema particular, el uso del Internet creo que no es tan eficiente como para poner un modelo de negocios basado en Internet. Creo que tú fuiste, además de aprender cómo emprender, fuiste amoldando la realidad que tenías, los recursos que hay cercanos a ti, y de esta manera fuiste impulsando tu negocio. Si el Internet es un problema, bueno, Tilán, por cierto, no tiene una página web directamente, pero tu estrategia ha sido buscar, en este caso, redes sociales. Así es como te has abierto camino, y creo que eso también es bastante esperanzador, porque el emprendedor con pasión siempre seguramente va a encontrar una oportunidad en cada problema, y creo que eso ha sido parte de tu esencia como persona y la esencia de Tilán, obviamente. Sí, yo he descubierto que emprender es difícil en cualquier lugar. No siempre tienes, o sea, emprender sería fácil si yo ahora tuviera una cuenta con 1.000.000 de pesos en el banco o dólares. Y eso sería fácil, ¿no? Pero incluso encuentras muchos retos en ocasiones, aunque tengas el dinero, que te obstaculizan muchísimo. En ocasiones valen más los contactos que puedas tener que el dinero mismo en sí, por ejemplo. Entonces, cuando emprendes siempre tienes que encontrar nuevas vías. Y en Cuba creo que nacimos dispuestos para que sea así. Porque en Cuba, por ejemplo, estás trabajando y se te va la corriente y nadie te dijo que se iba la corriente. O sea, ya, y ese día no pudiste hacer más nada. Entonces tienes que tener en cuenta que ya la corriente es un factor que te puede chocar en tu negocio y tienes que buscar una vía para solucionar ese problema. ¿Cómo no se trabaja por plan de producción? Te la inventas, ¿no? La creas. Luego tienes la internet, de repente se te puede ir la internet, de repente la internet por lo general no funciona bien, o si estás intentando enviar un documento y no se te envía, entonces tienes que trabajar mucho con tu propia planificación, porque tu macroentorno es un desastre. Es como tienes que planificarte toda la vida, ¿no? Y te digo, yo he tenido muchísimos retos. Un amigo me dijo, pues ya deberías contar tu historia porque puede servir de inspiración a personas, ¿no? Y yo me he abierto un poco a contar, ¿no? Los retos por los que he pasado. Y, por ejemplo, cuando empezó la pandemia, en 2019, 2020, iniciando el año, a mí se me quemó mi apartamento con todo adentro.
ya Dylan era Dylan, o sea, ya había empezado a ser Dylan. Y pues yo me quedé sin nada, sin ropa, sin todo lo que había logrado hasta ese momento. Se salvó mi lactó, sobrevivió. Y algunos aceites esenciales. Yo no me enteré y eso después me causó daño, ¿no? Porque yo no reaccioné al incendio. Fue como llegué, ¿qué pasó aquí? El susto de la vida, tus cosas se quemaron, te quedaste sin ropa. Y en mi mente fue como, bueno, tengo que seguir, ¿no? No tengo tiempo para llorar aquí. Y entonces una amiga me acogió, me dijo, no, ven para mi casa, me compró un par de zapatos y yo tenía mi primera presentación en Fábrica de Arte Cubano, que es un lugar muy importante en Cuba. Y era mi primera presentación en general, ¿no? En fábrica, o sea, como Greta Tilán, la primera vez que iba a hablar. Yo padezco de pánico escénico, que ahora me ven así, pero lo he ido controlando porque ya, pues, es un proceso. Ya he dado varias entrevistas, o sea, eh, uno va como adquiriendo experiencia y la experiencia te ayuda a mejorar, ¿no? Entonces, pero incluso así fue complicado y yo fui, con todo mi nervio, pero fui, di mi conferencia, hablé de Dylan, luego viene la pandemia, cierran todo, yo le pregunto a mi amiga, oye, ¿me puedo quedar contigo? Porque ahora mismo ni tengo trabajo, ni tengo nada, y ella me dice que sí, pero cuando la pandemia está en su punto máximo, que quitan el transporte, quitan todo, lo cierran todo, decía que tú fueras, tenías que caminar y tenías un horario específico como hasta las 9 de la noche, no recuerdo bien, y después de esa hora si estabas en la calle te podrían multar, una multa bastante alta. Entonces ella me dice, pues sabes que voy a cerrar mi casa, me voy con mis padres y te tienes que ir. Yo así como, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo que me vas a decir esto ahora? Sí te tienes que ir. Bueno, otra amiga mía, que es mi gran amiga de la vida, me dijo, no, 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 tú en la calle no te vas a quedar, vienes para acá. Y entonces fui para su casa, estuve con un mes, y entre ella y el novio, que trabajaba en una empresa que tenía auto, me llevaron hasta Calimete, Matanzas, que son como unos 172 kilómetros de La Habana, y pues ya, regresé. Y cuando regresé, estuve deprimida. Yo no lo sabía, pero evidentemente estaba deprimida. Y estuve tirada un mes en la cama. Hasta que un día vino mi mamá y me dijo, oye, tú eres muy emprendedora, tú ya levántate de esa cama, no te quiero ver más, yo no sé qué vas a hacer, pero ya. Y yo me levanté, hice un huerto en el patio de mi casa. Limpié todo el patio de mi casa, sembré plantas que me encantan, y en medio de mis plantas, que era mi huerto, empecé como de nuevo a retomar ese espíritu emprendedor, a crear, imaginar ideas, o sea, imaginar nuevos proyectos con Tilán y nuevas vías para poder conseguir lo que yo quería, ¿no? A reinventarme también. Luego pasé unos 10 meses sin menstruación y entonces cuando voy al médico era que el incendio me provocó un estrés tal que yo no externalicé y eso me repercutió en mi menstruación, ¿no? En mis hormonas. Entonces pasé por todo ese proceso. Luego regresé a La Habana sin nada, pero un amigo de mi papá, que es mi tío, me dijo, sabes, yo te voy a ayudar y te voy a pagar la renta por un año. Y así fue que volví a empezar de cero de La Habana, ¿no? Entonces, Adelante, sí, Greta. Sí, y esto es que para quienes nos escuchan, tú has estado que precisamente como parte de este emprendimiento tuviste que partir hacia La Habana, que es, imagino, el centro como para poder desarrollar más este negocio. Y no sé en qué momento, de hecho, la gente que ve este episodio, obviamente en la portada de las plataformas de podcast, en las redes sociales, verá que lo llamamos de una manera bastante peculiar, le llamamos la reina de los aceites a este episodio, Greta. Esto que nos estás contando me da la razón ahora de por qué te llamaban así, porque creo que has luchado muchísimo por sacar a la luz este emprendimiento. Y no sé si quieras platicarnos un poquito acerca de esta historia, de dónde te viene ese nombre, cómo fue,
Pero creo que con creces te has ganado este nombre por todo lo que nos has podido platicar hasta el momento. Eso creo que fueron mis amistades. Creo que fueron mis amistades que me pusieron así. Porque lo que pasó fue que yo me fasciné tanto con el mundo de los aceites que hubo un momento en que quería hacer aceite de todo. Entonces muchas amistades me decían, alguien estaba buscando aceite y le decían, tú llama a Greta Tilán, que ella te hace aceites hasta de ti mismo. Si tú quieres aceite tuyo, ella te lo hace. Y entonces fue como, ya, y me empezaron a decir, no, tú eres mi reina de los aceites, la reina de los aceites. Y en muchas ocasiones me dijeron así. Y eso creo que fue la razón por la que me dijeron así en varias ocasiones, ¿no? Sí, y pues sí, es que los aceites a mí me fascinan y me parecen complejos y hermosos y ya. Con toda esta experiencia de abrirse camino, Greta, llega un momento, me imagino que fueron espacios de tiempo que fuiste combinando con estas historias de retos, pero también has tenido la oportunidad, gracias a Tilán y a tu iniciativa propia, de poder salir fuera de Cuba, llevar esta idea y compartirla tal vez en el exterior. Precisamente tu estancia en México también está orientada a buscar alternativas de desarrollo en tu país, a conocer qué están haciendo algunos emprendedores mexicanos. ¿Cómo fue este camino? ¿Ha sido fácil para ti? ¿Algunos de estos viajes han sido productos de algunas becas? ¿Cómo has ido buscando esta alternativa? Porque creo que es algo muy interesante, a pesar de lo complejo que es el ecosistema, de lo complejo que es abrirse mercado al exterior. Si tú tienes, creo, ya insertada esta visión de que Tilán algún día esté sonando también fuera de Cuba. Y creo que parte de tu experiencia en el extranjero ha sido Sí. buscar y resolver estos retos con mucho mayor conocimiento. ¿Cómo ha sido esta experiencia? Has estado en Estados Unidos, me parece, Greta, pues ahora en México. ¿Qué has visto fuera y cómo has ido consolidando esta experiencia para el desarrollo de Tilán? Bueno, mi historia de la primera vez que viajé es un cuento porque yo soy un caso, pero sí, incluso me fue el avión y todo, pero, o sea, uno dice, pero cuando me decían mi familia y mis amigos, pero ¿a quién se le va el avión? O sea, en Cuba hay una mentalidad diferente a viajar. Que no he encontrado en otro lugar, porque en Cuba no hay salarios que te permitan decir, me voy a pasar unas vacaciones en Cancún o voy a ir a visitar Europa. O sea, no, en Cuba eso no sucede, porque en Cuba ni siquiera puedes decir, voy a ir a Trinidad, que me encanta, a visitarla, porque el salario no te da para eso. Entonces, creo que el sector privado ahora es una oportunidad de que esas cosas puedan empezar a suceder, pero falta. Y el caso es que yo gané un programa que se llama Wildlife, Young Leaders Okay. of American Initiative, y estuve en ese programa por un mes en Estados Unidos y fue la primera vez que salí del país, ¿no? Y ese programa me permitió, o sea, un programa que te ubica en una empresa similar a la tuya y ahí pues aprendes, ¿no? Cómo manejar una empresa, me dio mucha visión. Pero la verdad es que Estados Unidos es el gigante del comercio, ¿no? Ahí está todo, por decirlo de alguna manera. Y por lo tanto, directa, indirectamente, no sé, solo el hecho de pararme por la ventana del lugar donde estaba, era una inspiración para decir, bueno, yo puedo hacer esto, puedo ir por aquí. Y todas las veces que yo he salido del país, todas las veces ha sido en programas, o sea, nunca he viajado por mí misma. Y eso es algo que me ha chocado porque como no es natural en Cuba, cuando las personas me van viajando piensan, ¡ay! Tú estás ya, tú ya eres rica, eres, no sé, tienes dinero muchísimo. Incluso me han dejado mensajes feos por Facebook, por Instagram también, donde después que eres famosa, ya no te, y yo así como, yo ni soy famosa, ni nada. Entonces, pero en Cuba es fácil, en ese sentido, posicionar un emprendimiento porque no hay mucha competencia todavía. Es un mercado virgen, entonces es muy fácil posicionarte en cierta medida si haces las cosas medianamente bien. Entonces, eso sí es de una lucha en ocasiones, y cuando yo regresé a Estados Unidos, estuve 2 meses allá el año pasado,
yo no tenía ni qué comer, te lo juro. O sea, mi refrigerador estaba vacío. Pero, y muchas veces me han preguntado, qué te mantiene ahí? Y es la visión, ¿no? Yo pienso que paso a paso puedo ir logrando lo que yo deseo y yo tengo una visión. Además de que me gusta mi país, todavía creo y me siento con la fuerza de poder intentarlo un poco más, intentarlo un poco más. No sé hasta qué punto, no sé hasta dónde, porque es extenuante, es difícil. Tú muchas veces una piensa, pero hasta cuándo va a ser, hasta cuándo va a ser esto, cuándo voy a ver algún resultado, pero ahí poco a poco se va avanzando. Entonces, yo fui a Holanda también porque gané un concurso de economía circular y estuve en Holanda, que es hasta el momento de mis países favoritos. O sea, lo disfruté tanto, Holanda, y aprendí muchísimo ahí. Estuve en Bunge, una de las transnacionales más grandes en producción de aceite del mundo. Luego estuve en Chile por un programa también de alumnos, o sea, de ex alumnos de programas de Estados Unidos, y estuve ahí representando a Cuba en Chile. Fue una especie de intercambio, no diría que congreso, pero algo parecido, relacionado con las comunidades y el medio ambiente. Y pues ahora vine porque estoy desarrollando un proyecto para impulsar el emprendimiento en zonas rurales en Cuba. Y entonces este programa lo que me permite es obtener experiencias de Latinoamérica, en este caso de México, que ha sido toda una bendición estar aquí y aprender de ustedes muchísimo, y pues trasladarlas, ¿no? A lo que podamos hacer en Cuba, ¿no? Mira esta realidad que es muy similar a la tuya, nunca igual porque aquí evidentemente muchísimas más oportunidades, pero es muy similar porque yo estuve en la sierra, estuve en Ayotosco. Me cuesta mucho trabajo pronunciar los nombres de los lugares que he estado, pero Ayotosco, estuve en Tamazulapan con Oaxacanita. He visto proyectos hermosos, vi el proyecto de unas señoras vainilleras que son señoras entre 45 y 65 años, y son extremadamente innovadoras. Mis respetos, mi admiración completa. Y eso, pues, cuando tú tienes una visión, cuando tú dices, sí, no, todo el mundo no, y yo, sí es por aquí, vamos a ver hasta cuánto da esto, pero aquí estamos. Y ha sido las oportunidades que he tenido de salir del país, todas han estado relacionadas con mi visión, tanto desde la economía circular como desde TILAN. O sea, es un todo, porque yo estoy especializándome en economía circular independientemente de mi emprendimiento. Y entonces, sí, me ha ayudado y ha sido genial, porque sí, uno sale por programas, pero también conoces y disfrutas, ¿no? Y eso es sensacional. Y gracias a estos esfuerzos tuyos, Greta, pues pudimos coincidir precisamente con Germán Santillán de Oaxaca, que ya lo hemos tenido aquí en un episodio. No sabía que eras Guayla y he tenido también muchos invitados de este programa y prácticamente coinciden en esta óptica del cambio de mentalidad que hay después de vivir esta experiencia y cómo Sí, poderlo ya sí. desarrollar en la práctica, en el terreno real. Y esto ha sido también producto, ahora aterrizando un poquito más el contexto en el que Tilán se mueve, aún no sé si siga la misma situación, Greta, pero no hay un lugar físico que tengas en Cuba. Tu desarrollo de la proyección en el mercado ha sido a través de redes sociales y Ujú. actualmente Tilán está enfocado básicamente en el mercado cubano. Ese es como un objetivo principal que tú tienes. ¿Tienes ya una atracción importante, ya digamos tienes un mercado sólido o aún consideras que hay mucho por hacer en el desarrollo en tu país? Hay muchísimo por hacer. En Cuba hay de todo por hacer. Nada está hecho. Es como un lugar en el planeta Tierra completamente apartado y no sé, algo así como si hubieran llegado y hubieran tirado una isla en el medio planeta. A ver, Cuba, yo estoy muy orgullosa de ser cubana. Me encanta ser cubana. Y además creo que a pesar de lo pequeño que somos, hemos logrado cosas muy bonitas. Ya no tanto, pero en el deporte éramos buenísimos. En la medicina, en la biotecnología, y a pesar de desarrollamos nuestra propia vacuna. ¿Cuántos países hicieron eso? Entonces son cosas que uno dice, no,
le metemos duro, lo hacemos. Pero también falta todo por hacer, ¿no? En Cuba prácticamente no hay mucho, no hay nada. Y recientemente nosotros hicimos como una evaluación del público con el que trabajamos, y la mayoría de las personas pedían eso, pedían que tuviéramos un espacio físico, que querían ir a comprar, que querían como tocar el producto, verlo, relacionarse, pero no podemos, no podemos. El emprendimiento, uno tiene que saber medir las etapas y los momentos en que se está. Tener un espacio físico ahora traería más pérdidas que ganancias. No podemos tener un espacio físico aún, porque hay muchísimo que hacer en cuanto a la producción. Tenemos que ampliar producción, tenemos que solidificar producción. Mi visión va más allá de mi país. Yo quiero expandirme, quiero exportar. En Cuba están el mercado completo, como hay escasez de tanto, y mi propuesta es, vamos a producir nacional, ¿no? Los aceites son hechos acá en Cuba. Ese es mi sello, hecho en Cuba. Y eso vamos a impulsar, y por eso este proyecto, que la gente emprenda, que la gente trabaje, que la gente desarrolle sus negocios. Si te vas a quedar aquí al final, si te vas a quedar, o tienes que estar aquí porque te toca hasta que te puedas ir, ¿qué vas a hacer mientras tanto? Si puedes hacer tu propio proyecto, si puedes sembrar tu parcela, si puedes hacer cosas, ¿no? Y siempre vas a tener millones de obstáculos, pero también vas a tener ciento y tantas soluciones que tienes que aprovechar, ¿no? Entonces, esa es mi propuesta, ¿no? Eso es lo que yo quiero. Si quiero consolidarme muchísimo más, creo que me falta mucho por llegarle al mercado cubano, pero sí tengo la visión de exportar hacia otros países del mundo. Me interesa Latinoamérica, me interesa Estados Unidos también. Y yo diría que se está haciendo un buen trabajo de parte de la embajada ahora también en apoyo a los emprendedores. No puedo saltarme eso porque yo misma he sido, gracias a Wildlife, beneficiada con estos programas que me han abierto la visión y me han dado nuevas oportunidades de conocer y de aprender demasiado. Por lo tanto, estoy extremadamente agradecida. Es algo que hay que mencionar, ¿no? Y también que se está abriendo un poco, ¿no? Porque ellos hablan, o sea, se está manejando términos como bloqueo, no es con la empresa privada, con el sector privado cubano. Entonces, quizás haya cierta posibilidad, ¿no? Y por supuesto que mi visión va encadenada. Hay mucho que hacer. Yo pienso que desde, por ejemplo, cuando producimos cosmética para el cabello afro, tocamos más que llevar un cabello hermoso, que llevar un cabello arreglado. Es como reafirmar la identidad de, mira, tu cabello es así, pero es precioso, ¿sabes? Eres divina, eres una negra, eres un negro bello y puedes llevarlo así. Entonces, yo creo que los emprendimientos y las marcas tienen un fuerte, digamos, influencia en lo que las personas piensen, en lo que las personas hagan. Y pues yo acepto esa responsabilidad, claro. Y me imagino, Greta, escuchándote hablar así, tanto tú como otros emprendedores, es un mundo en el que ustedes mismos van explorando el potencial. A medida que esto, esperemos, se haga una realidad, se puedan consolidar más productos, ¿por qué no? Incluso nosotros como latinoamericanos, ver en Cuba un mercado floreciente, del cual podemos aprender mucho, pero también poder compartir. Creo que no, Cuba no ha sido estático. Sé que también has tenido colaboraciones ya con algunas empresas de tu región, Casa Sí, Quinta, Deshidratado Sabana, Suchel sí. Camacho, Beyond Roots también, que ha hecho algunas labores contigo. Y creo que eso también es una buena señal. Mientras algo sucede a un nivel institucional, los emprendedores hacen un camino. No sé si ya hay una cámara de emprendedores formada o aún hablamos de que incluso en ese sentido hay mucho por hacer también. A mí me encanta algo de los emprendedores cubanos. Creo que eso lo he encontrado en los emprendedores en general, pero voy a hablar por la realidad que más conozco. Y es que hemos intentado hacer en Cuba las cosas, la gente pasa tanto trabajo, tú estás tan mal en general, que
tú dices, no, pero si yo como emprendedor tengo estas visiones y tengo estos proyectos y uno se acuesta y muchas veces yo no puedo dormir de las ideas y uno quiere hacer muchísimo. Y he encontrado también que otros emprendedores igual en Cuba, ¿no? Y es chocante un poco porque pienso que se le podría dar más visibilidad a los emprendedores. Se podría decir, quizás en los medios nacionales, miren lo bueno que están haciendo los emprendedores. Eso no se hace, pero por suerte, a través de las redes sociales, que han sido una bendición en ese sentido, hemos podido muchísimo difundir ese mensaje, ¿no? Difundir, miren lo que estamos haciendo, lo que queremos hacer en beneficio de las personas. Y tengo una amiga, Julieta, que tiene un emprendimiento que se llama Pi Construcciones. Ella desarrolló todo un proyecto en las vacaciones, o sea, julio, agosto, no recuerdo bien, con estudiantes de la Universidad de la Cujá, que es la Universidad de Ingeniería. Estuvo trabajando con arquitectos y ingenieros civiles, creo. Y eso no se hace, o sea, la universidad también tiene que ir por una vía práctica. Y esos estudiantes estuvieran pasando todo ese proyecto hermoso durante esa jornada en sus vacaciones y viendo, porque cuando uno estudia y le gusta lo que estudia, tiene pasión por hacer, tiene ideas que brindar, tiene mucho que aportar. Y poder hacer algo como eso los ayuda a aportar a ver una posibilidad de hacer. Y así hay muchos emprendedores más. Yo también estoy trabajando desde el área del apoyo a la mujer y el apoyo a los campesinos. Entonces, ese es como el área que más estoy trabajando yo. Y hay muchos trabajando, muchas, desde el punto de vista de, por ejemplo, de empoderar a las mujeres negras, de trabajar con la comunidad LGTB y así, ¿no? Entonces, sí, son cosas que se están gestando, ¿no? Poco a poco, pero están ahí desarrollándose. Y en ese camino, Greta, hace un momento mencionabas que Tilán como tal, bueno, que además tú compartes este origen en el nombre, es una esencia misma tuya. Los productos que tú has comercializado, los aceites principalmente, pues tú misma los utilizas, Greta, tú utilizas tus propios productos, pero hay un Sí. distintivo que también remarca mucho alguna información que encontraba por ahí. Seguramente en la dinámica de negocios, conforme vaya pasando el tiempo, habrán cada vez más competidores, más alternativas similares o iguales a la tuya, pero hay unas fortalezas de Tilán que has resaltado y se van en tres aspectos, según recuerdo aquí. Es educar, el trato directo con el cliente, creo que es un distintivo que tú tienes en Tilán y que te permite todavía el ecosistema hacerlo, y un servicio especializado y esto lo has logrado a través básicamente de redes sociales. Este pilar creo que da muy buenos resultados, Greta, porque no es nada más el emprender como un beneficio personal, sino ante estas circunstancias que nos platicabas del emprendimiento en Cuba, es dejar también un aporte a futuras generaciones. Y por qué no, incluso tal vez hasta futuros competidores que estén en el mismo ramo tuyo, ¿no? Crear una industria del aceite en Cuba que tú has comprobado que sí es sustentable, que sí es posible proyectarlo incluso como un artículo de exportación. ¿Cómo has manejado estas tres vertientes? Es un trabajo muy fuerte, sin duda, Greta, además de emprender, pues orientarte a educar, al trato directo y al servicio especializado. ¿Cómo combinas esta maravilla en tu emprendimiento, Greta? Mm, yo creo que eso es parte de la distinción y es parte de lo que el mercado te lleva, ¿no? En Cuba hay tantas cosas por hacer eh, fija, nosotros trabajamos muchísimo con las redes sociales y WhatsApp era una de las redes con las que más trabajamos todavía, pero había un punto excelente en WhatsApp que era el catálogo. El catálogo se podía poner todos los productos en WhatsApp Business y ahí pues el cliente llegaba, veía el producto que necesitaba o quería y pedía información o lo compraba directamente. Pues en algún momento de la vida, no recuerdo cuándo fue, WhatsApp bloqueó esa opción para Cuba.
Entonces, en Cuba tenemos bloqueadas en cuanto a Internet muchísimos sitios web. No podemos trabajar con Zoom, no podemos trabajar con Google Analytics, no podemos trabajar con chorro, incluso tenemos Instagram, pero no, al inicio no podíamos utilizar los Reels, en Facebook no podemos utilizar Reels. No tenemos cómo hacer promociones, no, o sea, tenemos muchas restricciones debido al bloqueo y pues a las restricciones en general. Hay muchísimas páginas, por ejemplo, aquí en México que tampoco podemos entrar. O sea, tenemos chorro de restricciones, ¿no? Y tú tienes que encontrar una manera. Y el trato directo con el público creo que ha sido fundamental. Ya yo no trato, o sea, sí, pero ya no es yo solita escribiendo a cada una de las personas y pues explicándole y vendiéndose el producto, pero el trato directamente con las personas, el atenderlo, escucharlo, el saber qué quieren, fue fundamental en el crecimiento de Tilam. Fue porque al recibir un trato así, la gente se sentía identificada, se sentía bien, se sentía atendida. En algunos casos tuve clientes que casi se comportaban con Tilam como si Tilam fuera un medio de un psicólogo, ¿no? Soltaban ahí todo lo que, ay, me sentía yo mal, pero de aquí y usé este aceite y ha sido extraordinario, ¿no? Entonces, he ahí ido manejando cómo mejor llevar entre tantas restricciones, entre tantas dificultades, las cosas al mismo tiempo. Hay muchas cosas que tienes que hacer al mismo tiempo. Muchas veces eres emprendedor y trabajas, no sé, 28 horas al día. Entonces, nada, pienso que sobre todo es conocer, la visión es muy importante. Es muy importante. Mucho más, en ocasiones, mucho más que entender qué es lo que tienes que hacer. Tu visión es llegar aquí y a la vez que tú sabes que quieres llegar aquí, sabes entonces o vas incorporando las cosas que tienes que hacer para llegar ahí. Y eso es lo que más te ayuda, pienso, o una de las cosas que más te ayuda a crecer e ir desarrollándote, e ir encontrando los mecanismos, ir encontrando las formas, ¿no? Y las colaboraciones han sido también un factor clave, clave en el desarrollo de los pequeños emprendedores. ¿Por qué? Porque la falta de oportunidades tan grandes que hay en Cuba, ¿cómo mejor te puedes desarrollar? Colaborando. Incluso algunas veces no se siente que, o sea, yo he colaborado con personas, o sea, con otros negocios, otros emprendimientos que son mi competencia, pero no nos vemos así, es como necesitamos colaborar, necesitamos estar en un espacio allegado para poder crecer, para poder entre todos apoyarnos, ¿no? Y eso ha sido fundamental en el emprendimiento cubano. Te encuentras muchos negocios que son competencia haciendo colaboraciones juntos, ¿no? Y pues eso nos ha ayudado a llegar a más público, nos ha ayudado a llegar a otras personas. Mi colaboración con Deshidratados Habana hemos logrado visualizar esa idea y esos conceptos de economía circular que tenemos, ¿no? Para un mejor desarrollo de nuestros propios negocios. No somos competencia directa, pero hemos encontrado gran beneficio en la colaboración. Y así, tengo un proveedor y te hace falta un proveedor y te digo, bueno, mi proveedor es este, algunas veces sí, algunas veces no te lo digo. Y así, esas cosas van pasando. Ayudas a quien quiera iniciar, o por lo menos yo soy muy presta a poder ayudar a personas o a nuevos jóvenes que tienen ideas de crecer, ¿no? Y así, y ahí vamos. Es necesario, en Cuba eso es muy necesario. Y desde esta historia de 2016, de estar buscando cocos, parte de la anécdota es que estos cocos tú los recogías porque no te subías a las palmeras por ellos y con machete en mano ir disfrutando de extraer esta esencia que es el aceite. Actualmente, Tilam, ¿cómo está, Greta? Me parece que son dos líneas, que son los aceites y que es la cosmética natural. ¿Qué productos puedes resaltar para darnos una idea y estar ansiosos de recibirlos? Espero que en algún momento podamos lanzar y me invites al lanzamiento de Tilam aquí en México. Vamos a estar muy contentos de acompañar. Claro. ¿Cuál es la oferta
que manejas, y recordemos, esto es totalmente natural. Sí, sí. Los productos de Tilan son 100% naturales. Nosotros veo que, o sea, en una conferencia que estuve dando con unos grupos de jóvenes norteamericanos que fue a Cuba, ellos estaban emocionados porque algunos de ellos hacían sus propias cositas, pero me decían, nosotros compramos el aceite y tu producción, o sea, tiene una base que es tu propia producción. Entonces eso me da mucha confianza, ¿no? En ese sentido de trabajar. A ver, Tilan hace productos alimenticios y productos cosméticos. Ahora mismo estamos pasando por un proceso de rebranding para no utilizar la misma marca Tilan en cada uno, sino Tilan, que es para aceites alimenticios, que son 100% naturales. ¿Qué es lo que yo he desarrollado más? Porque también fue lo que yo amé de los aceites y es lo diferente que son y la cantidad de usos que tienen tanto en la industria cosmética como alimenticia, como la carpintería, como para biodiesel, o sea, tiene muchísimos usos. Entonces yo he trabajado mucho en mundo sensorial y lo que estoy haciendo es crear aceites especiales con un gusto riquísimo para emplear en la cocina y que además son saludables y son la mayoría, o sea, orgánicos, porque no tenemos ningún sello, pero sí sabemos dónde viene nuestra materia prima, ¿no? Y en el punto, y desde la cosmética, que fue como iniciamos, ¿qué fue lo que pasó? Que yo me di cuenta que había un nicho de mercado importante, porque muchas personas venían a buscar aceites, pero no para uso en la piel ni el cabello, sino para comestible, me preguntaban, pero ese aceite de coco se puede comer, y yo decía, sí, es virgen, lo puedes comer. Y este aceite de maní que yo quiero, ¿qué? Pues sí, porque es virgen también. Y entonces me di cuenta que, bueno, deberías poder explotar esto. Y yo nunca lo pensé, nunca fue parte de mi visión, pero lo incorporé. Y eso también es como mágico, ¿no? En el emprendimiento. Entonces ahora estamos desarrollando cosmética para cabello afro directamente y nos estamos especializando en esto, que no lo habíamos desarrollado ampliamente como ahora pretendemos hacerlo. Y también tenemos los aceites para uso en la piel, uso en el cabello y algunas cremas, no tantas, que también desarrollamos para la piel. Entonces son nuestras dos líneas fundamentales de producción. Hay en toda esta historia, Greta, creo que un acompañamiento de tu vida personal. Creo que Tilan es parte de tu vida, es una esencia que a la vez que se ha desarrollado como empresa, te ha permitido desarrollarte a ti como emprendedora. Ya nos comentabas, el hablar en público, el empezar a conocer cómo emprender, el decidirte a ingresar a nuevos estudios para mejorar tu modelo de negocios, en ayudar a otros. Pero en una de las notas que tomaba también en internet, resaltabas en una entrevista tu palabra favorita, gracias. Creo que hay mucha gratitud en este proyecto, Sí, sí, sí. porque todo el camino que has vivido, los apoyos que has tenido tú, han sido gracias también al esfuerzo de personas, algunos emprendedores, algunos amigos, algunos clientes que por alguna razón creyeron en ti al inicio, a pesar de que, como ya decíamos, no tenías ni etiqueta, no eran unos frascos genéricos. ¿Cómo ves? Ya nos comentabas un poco la visión a futuro, pero de este inicio de 2016 a este 2023, casi que estamos cerrando actualmente, ¿cuál ha sido esa ruta de aprendizaje y de gratitud que puedas compartirnos, Greta? Yo primero he tenido que aprender a darme las gracias también. Eso nunca lo había hecho hasta este año, porque me cuesta mucho trabajo reconocer mis propios esfuerzos y mis propios logros. Y creo que independientemente de la humildad, que eso no, que, o sea, se malentiende que es un problema de humildad para nada. Son tus logros, es tu trabajo, es lo que tú te has hecho, es lo que tú te has matado. Y vale, darte las gracias y reconocerlo. Pero para mí, sí, yo he estado trabajando enferma, yo he estado incluso, tengo problemas en la columna por el peso que he realizado, por el peso que he hecho, porque he trabajado de más, porque había veces que eran las 5 de la mañana y yo estaba trabajando y juntaba un día con otro y no descansaba y me maltraté demasiado
sacando mis ideas y mi proyecto adelante y no me cuidé, ¿no? Pero independientemente de todo eso, yo no podría nunca pensar que yo habría hecho esto sola. Y tengo que darle muchas gracias a todas mis amistades que son claves en todo lo que yo he logrado. Mis amistades son un regalo precioso y también doy gracias porque a todos los lugares donde he viajado tengo amigos que me reciben y eso es lindo. Yo he estado en Europa, he estado por aquí en varios países de Latinoamérica y en todos siempre tengo un lugar donde quedarme, siempre tengo amigos que me reciben, siempre tengo personas que me apoyan. Y incluso Tilan, la marca, el logo, fue un regalo de una amiga, la diseñadora más extraordinaria del mundo para mí, Rocío. Rocío Heredia, que fue la que hizo toda la imagen de Tilan. Y pues así he estado desarrollando mi proyecto, ¿no? Con mucha ayuda de los amigos que me acogen, de los amigos que me han alimentado, de los amigos que han estado trabajando conmigo sin cobrar nada, de los amigos que han ido conmigo a los proyectos y me han apoyado para que no me ponga nerviosa a la hora de hablar, de los amigos que me recogen en la casa y me llevan a un lugar, de los amigos que siempre han estado presentes, que me han ayudado con mis rentas, que me han ayudado con mi proyecto. Nunca podría haber llegado a ningún lugar sin eso, y creo que la gratitud es algo que en mí va a estar presente siempre, y que cuando Tilan llega donde yo quiero que llegue, todos ellos se tienen que beneficiar de eso, porque no hubiera llegado aquí sin ninguno de ellos, la verdad. Escuchándote, Greta, pues, dentro de la grandeza que tiene Cuba también, recuerdo mucho a José Martí que decía en uno de sus poemas: yo no canto porque sé ni porque mi voz sea buena, canto porque tengo gusto en mi tierra y en la ajena. Y creo que Tilán es esto, es mucho de amor, como tú, en tus inicios tal vez no era el saber emprender, es simplemente el gusto de poder contribuir. Y creo que qué mejor manera de hacerlo que todo lo que nos has platicado, Greta, que es apenas un recorrido general. Creo yo que ojalá más adelante podamos, igual a través tuyo, Greta, poder contactar a más emprendedores cubanos. Sería maravilloso tenerlos de invitados aquí en el podcast, bajo alguna circunstancia, bajo algún mecanismo poderlo hacer. Y bueno, en todo esto que hemos platicado, Greta, y perfilando un poco el cierre, ¿algún tema, algún mensaje final, algo que consideres no hayamos tratado y consideres pudiera ser importante que el público se quede con este mensaje? Nos lo puedes compartir ahora. Hay una frase que a mí me molesta mucho, me molesta grandemente, y es hablar como si todo fuera posible, como si todo fuera lograble. No, porque es como decirle a la persona que vive en medio de un monte, que no pudo tener acceso a facilidades, a cierto grado de educación, a ciertas conexiones, que no le estás logrando porque tú estás mal. No, tú no estás mal. Este mundo en que vivimos es muy complejo, hay muchas desigualdades. Pero aún así, yo quiero expresar la búsqueda de inspiración, la persecución de tus sueños, sobre todo el tener claro cuál es el entorno y cuáles las dificultades en las que te vas a enfrentar. Porque yo, por ejemplo, tuve que sentarme a hablar conmigo misma y a decirme, mira, Cuba es un caos, Cuba por el momento posiblemente no va a mejorar. Si tú te vas a quedar, basta, o sea, no quejas, no justificaciones, no. Tú vas a hacer lo que tú quieres hacer, lo que tú tienes la visión de hacer, y vas a meterle pecho con todo. Y entonces, eso es mi mensaje, ¿no? Yo sé y no soy capaz de decirle a alguien el cielo es el límite. No. O tú estás así porque tu mentalidad y tu visión no está bien enfocada. No. No, eso no es justo, pero denle, métanle duro, métanle como puedan. Hay incluso, por ejemplo,
muchas veces hay una persona que no sabe inglés, por lo tanto no puede acceder a ciertos programas. O sea, y cuando tú vienes a ver, saber inglés es un privilegio, saber otro idioma es un privilegio. ¿Cómo accedes, cómo llegas a ese privilegio? Entonces, cuando uno tiene una visión, cuando uno tiene un sueño, tiene que enfocarse en lo que quiere, tiene que enfocarse en las necesidades y en las cosas, todas las dificultades que vas a pasar, y subiendo los escalones poco a poco, avanzando, cogiendo lo que a uno le hace falta, lo que uno necesita, metiéndole mucho empeño, estudiando, que gracias a Dios tenemos YouTube, tenemos muchas cosas que son gratuitas de las cuales podemos aprender, y desarrollando nuestros sueños, pensando en cuáles son mi entorno y cómo yo sí voy a enfrentarme a ese entorno. Entonces, es demasiado importante para mí decir que ojalá y pueda ayudar a todas las personas que se me cruzan en el camino, como yo he recibido ayuda, rodearse de personas importantes y amistades que estén tan locas como tú y digan, sí, dale, vamos a hacerlo. Es demasiado importante, parece un cliché, pero no lo es. Porque muchas veces yo dije, hasta aquí llegué, y ahí tuve a mis amigos como, tú empezaste con un machete, porque se te rompió la máquina, vas a decir que hasta aquí llegaste. No, y si no hubieran estado ahí para decirme eso, yo hasta ahí hubiera llegado. Entonces, métanle pecho y corazón, tratar de vencer las dificultades y cumplir nuestras metas, nuestros sueños. Es extremadamente difícil, pero cuando uno lo tiene claro, le facilita a uno las cosas. Entonces, ese es mi mensaje. Greta, pues qué mensaje. Creo que esta charla tuvo esta historia inspiradora, consejos para emprendedores, ¿por qué no? Oportunidad de negocios en un momento entre Cuba y cualquier otro país de Latinoamérica. Creo que nos llevamos mucho aprendizaje. Sí, claro que sí, y la verdad que estoy también muy, muy agradecido. Por algunas circunstancias estamos aquí, Greta. Creo que no estabas en mi radar de invitados hace algunos días, pero una feliz coincidencia nos tiene aquí hoy charlando y aprender muchísimo. Creo que es un mensaje maravilloso el que nos has compartido, la reina de los aceites conmigo, y gracias también por toda esta apertura de darnos sobre todo este ánimo a todos los que estamos emprendiendo algo, a quienes se han limitado por alguna razón, a los que están pasando tal vez por una decisión de no continuar ahora, y a quienes ya están consolidados, no olvidarse también de todo lo que tuvieron que transcurrir para llegar a ese lugar. Pues hemos tenido esta dicha. Recordar siempre, perdón que te interrumpa, de donde uno viene, de donde tú eres. Yo estoy haciendo un proyecto ahora para ir a tratar de impulsar el emprendimiento en una zona que prácticamente está despoblada, pero de ahí yo soy, de ahí yo vine y tengo un amor muy fuerte por mis raíces. Y eso nos mantiene humildes y eso es importante. Muchas gracias, Greta, gracias, y esperamos seguir el camino de tuyo, de Greta Tilar, el camino del emprendimiento también, la oportunidad que quieras de nueva cuenta charlar o estar vinculada con el podcast de alguna manera, por favor, házmelo saber, seguimos en contacto, y agradecemos también al público de Visión Inteligente de Negocios la preferencia. Estamos ya por cumplir. La meta próxima es llegar a los 100 episodios después ya de 3 años y medio, y gracias, Greta, por ser parte de esta historia. Estaremos compartiendo también contigo, creo que de aquí en adelante, un espacio más cercano, y abrirte también, así como lo han hecho muchos mexicanos y muchas personas de Latinoamérica y otras partes del mundo, pues un espacio en México, en Chiapas específicamente, para poder apoyar en lo que sea posible este emprendimiento, Greta. Te agradezco mucho el espacio. Muchas gracias. Pues, esperamos el público de Visión Inteligente de Negocios esté pendiente del próximo episodio. Sí, Greta, dime. Que muchísimas gracias, que estoy demasiado encantada. Me ha encantado, he disfrutado muchísimo la entrevista, he disfrutado muchísimo estar aquí y me siento súper emocionada. Entonces ya, gracias, muchísimas gracias de verdad. Muchas gracias a ti, Greta. Y bueno, les recordamos seguir al pendiente de los próximos episodios de Visión Inteligente de Negocios. Hasta pronto.